Algunas personas son muy populares en los salones de baile, pero ¿cómo consiguieron esa bendición? En este video lo vamos a ver. ¿Cómo ser exitoso en la milonga? Seguime hasta el final. Hoy por hoy, pareciera que la palabra éxito implica haber alcanzado fama y dinero. Algunos llaman exitosos simplemente a los que triunfaron en los negocios y otros llaman exitosos a los que les hacen creer a los demás a través de las redes sociales que llevan una vida estupenda. Estamos en una época en la que con tantos medios para difundirnos, todos quieren figurar de algún modo, ser reconocidos, no importa cómo, pero ser reconocidos. Hasta hay gente que hace un canal de YouTube. Pero lo cierto es que si la felicidad existe, rara vez la vemos en nuestro planeta. Las personas pueden volverse millonarias por herencia, por trabajo o suerte, pero eso no quiere decir nada. Se puede ser extremadamente rico de bolsillo y pobre de espíritu. Se puede tener muchos billetes y poca salud. Se puede triunfar en el mundo laboral y ser un verdadero desastre en el mundo personal. Ahí tenemos los ejemplos de Einstein, Bill Gates, Steve Jobs o Stephen Hawking, por mencionar algunas figuras mundiales, o el Negro Olmedo, Carlos Monzón, Charly García o el mismo Diego Maradona, por mencionar figuras propias de la Argentina. Todas personas reconocidas que triunfaron en un punto y padecieron en otro. Si estás de acuerdo conmigo o no, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y ahora sí, continuemos. En suma, en cada uno habita el deseo de ser famoso, popular o a lo sumo querido, aunque eso signifique pagar un precio. Alguna vez le pregunté al maestro Juan Carlos Copes cómo podía ser posible que, siendo él una de las figuras más importantes de tango, todavía hubiera gente que lo menospreciara como bailarín. Y me dijo, no podés gustarle a todo el mundo. Sea como fuere, tener fama en la milonga es una fortuna que se construye de a poco. Nadie que entre por primera vez a un salón llama la atención a menos que su forma de vestirse o sus facciones luzcan distintas y revelen que no es del lugar. Nadie que entre por primera vez, ni por segunda, ni por tercera, porque tener éxito en la milonga significa cumplir con una serie de requisitos, algunos de los cuales podrían ser cuestionables, pero de acuerdo con lo que pude ver, son necesarios. Por eso, si quisieras ser popular en una milonga, que todos te palmeen el hombro, se hable de vos y no pases desapercibido por encima del precio que podrías pagar, aquí te dejo 5 claves que te ayudarán para seguir ese camino de tango. Pero antes de compartirte esas claves, si me pidieras una opinión, a mi juicio hay personas que vienen con una estrella y otros que nacen estrellados. De modo que lo que voy a compartirte son reglas básicas que puedan contribuir a que alcances un reconocimiento. Pero hay algo que tienen algunas personas que no se puede comprar ni ejercitar y que yo llamo el encanto personal. Eso que funciona como un imán de las buenas sensaciones y hace que una persona nos atraiga inmediatamente al verla. No digo solo por su imagen, sino por su voz, su olor, su manera de moverse, eso que algunos lo definen académicamente en las más altas escuelas de filosofía como tiene algo que no sé qué es, pero me gusta, ¿viste? Ese encanto personal, esa capacidad de atraer, no es algo que yo diría que se puede crear en uno mismo, ni tampoco obedece a si uno es lindo o si tiene buena figura. Yo tengo la sensación de que uno ya viene con esa bendición, se tiene o no se tiene. He conocido a hombres bastante toscos en los salones de baile, algunos que a mi modo de ver no habían sido agraciados y sin embargo gozaban de mucha popularidad. ¿Cuál es el secreto? Aquí lo vamos a ver. Empecemos ya. Clave 1. Ser uno mismo.
Hay veces que sentimos tal admiración por determinados bailarines que ya quisiéramos bailar como ellos. Quisiéramos tener su oído para escuchar la música, su agilidad para repetir movimientos, sus oportunidades y hasta su mujer. En una palabra, quisiéramos ser como ellos en vez de ser nosotros. Pero la primera clave del éxito consiste en ser uno mismo, en respetarse a sí mismo en el nivel que uno se encuentra, aunque todavía falte para crecer. Ser uno mismo dentro y fuera del baile, incluso en aceptar la vida que se lleva y en mejorarla cada día. Y esto implica no dejar que las opiniones de otros apaguen tu voz interior, porque la vida se va en un parpadeo y conviene más vivirla desde uno que acallarla para vivirla desde otro. Clave 2. Marcar la diferencia. Como bien sabemos, hay cientos de miles de personas que bailan en las milongas en todo el mundo, aunque diría que solo unos pocos sobresalen. Y eso se debe a que tienen lo que llamamos un estilo propio para bailar. Encontraron algo que estaba allí y supieron cómo transmitirlo. Eso es lo que marca la diferencia entre un milonguero y el resto, la forma en que expresan el tango. Están los que se distinguen por su postura, por su abrazo, por su oído musical, su cadencia, su creatividad y hasta por su indumentaria. Todas personas que contribuyeron con el tango a través de encontrarle pepitas de oro. Pero lo fundamental es que con esas riquezas, aquellos milongueros inspiraron a otros que terminaron por hacer del tango un baile y un espacio más maravilloso aún. Clave 3. Darlo todo. Ahora, debemos ser honestos con nosotros mismos. Una cosa es bailar para divertirse y otra es sentir pasión por el tango. Todo está bien. Bailar para divertirse hace muy bien a la salud, pero si se sintiera pasión por el tango y se quiere tener éxito, hay que darlo todo. Digo, hay que tomar clases grupales y privadas. Hay que practicar todos los días para superarse, se tenga o no con quién practicar. Hay que estudiar sobre la música, las letras, la historia del baile y sobre todo hay que abrir el corazón en cada tango que se baile, porque darlo todo no significa bailar a lo loco, sino entregarse en el abrazo y el movimiento, y esforzarse hasta ver resultados, esforzarse no como un castigo que uno se autoinflige, sino entendiendo que si eso nos apasiona, no nos resultará difícil hacerlo, sino por el contrario, nos redituará en un placer superior que si estuviésemos disfrutando de las vacaciones en nuestro paraíso ideal. Clave 4. Conocer la flaqueza. Si hay algo que nos cuesta reconocer, son nuestras flaquezas o nuestras debilidades. Saber exactamente dónde o por qué fallamos. Y eso no implica solo al baile de tango. Puede que no nos salga un enrosque, pero sí un voleo, por lo que entonces deberíamos trabajar más sobre el enrosque. Pero hay otros puntos más en este sentido, y es que a veces nuestra debilidad se debe a que nos cuesta conectar con los demás, o asistir a las milongas, o respetar nuestros propios tiempos. Por eso te propongo que hagas una lista de cuáles son tus flaquezas para identificarlas y trabajar sobre ellas. No hay algo que nos ayude tanto como aprender del fracaso. Clave 5. Ser sociable. Algo fundamental para tener fama en una milonga es ser sociable. Y esto implica desde ser cortés y saludar a las personas con las que se comparte la mesa o la pista, hasta entender las reglas que rigen para el baile. Digo, no se puede ir a bailar tango, por ejemplo, y establecer distancia con el abrazo, ya sea por timidez o por lo que fuere, porque el tango es el abrazo. Así como no se puede ir a un ambiente como el de la milonga y no relacionarnos con los demás. No conversar con quienes nos rodean o invitamos a bailar, porque pensamos que no hay nada que se diga
que a uno le puede importar. Pero ser sociable también implica ser educado, discreto y asistir con frecuencia a las milongas, así como si uno se regalara un baño de placer. Aquí te conté 5 claves para ser famoso en la milonga, pero hay muchas otras que darían para otro video y que podrías descubrir por vos mismo. Si querés compartir tu opinión, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya y activando la campanita de notificaciones. Sea como fuere, el éxito es muy subjetivo. Mientras algunos tenemos la sensación de que otros son exitosos, aquellos piensan que no lo son o tal vez necesitan más para ser felices. Lo cierto es que para tener fama y éxito en una milonga hace falta conseguir invitaciones para bailar, si sos quien sigue, y conseguir aceptaciones si sos quien conduce. En suma, bailar, probarse, experimentar, fallar y seguir aprendiendo. Y disfrutar cada tanda, porque como bien sabrás, no hay fórmulas mágicas, aunque tal vez lo verdaderamente mágico sea ser honesto con uno mismo. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.